Estimados hermanos, Dios siempre tiene un perfecto conocimiento de los acontecimientos futuros. Que Él guíe siempre esta lección y nos permita entender la visión del carnero y el macho cabrío. Bendiciones. Este es un estudio de Daniel 8. El hecho de que el cumplimiento de esta visión es evidente en la historia hace que sea fácil e interesante. El desafío, sin embargo, es no dejar que se convierta en un recuento histórico, ya que le fue dado a Daniel para animar al pueblo judío y permanecer fiel a Dios, fortaleciendo su fe mientras vivían estos eventos descritos. El Señor siempre tiene un perfecto conocimiento de los eventos futuros. Nos invita a vivir en una fe en los tiempos inciertos, como hoy. Mantengamos pues así nuestra fe, reconociendo humildemente que Dios está guiando nuestros caminos. Daniel 8 registra una visión profética que Daniel recibió 2 años después de la visión registrada en el capítulo 7. Esta visión agregó detalles a los eventos revelados en la visión anterior. El imperio babilónico estaba declinando a medida que el imperio medo-persa, representado por un carnero con 2 cuernos, se engrandecía. Versos 3 y 4. El cuerno más alto que surgió después se refiere a Persia. Los persas bajo Ciro se convirtieron en el poder dominante de este imperio y disfrutaban del gran éxito en sus conquistas. Como suele ser el caso, el éxito llevó al orgullo y dejó a este imperio vulnerable de caer. La visión continúa con el carnero atado a un macho cabrío, versos 5 al 8. Como se describe en la visión, el imperio griego bajo el liderazgo de Alejandro Magno conquistó todo el Oriente Próximo y Medio durante una campaña de 3 años. Alejandro, quien comenzó su gobierno en el año 336 a.C., era el coerno notable, al que hace referencia el verso 5. Bajo el liderazgo de Alejandro, el imperio griego fue tan impetuoso como lo había sido el imperio medo-persa, versos del 4 al 7. Sin embargo, en la cima de su poder, Alejandro murió de fiebre a la edad de 32 años. Su imperio fue dividido por 4 de sus principales generales. Esto se representa en la visión de Daniel como el gran cuerno, que se rompe y salen 4 cuernos notables, verso 8. Si bien esto es mucha información, Daniel 8 proporciona más que solo una lección de historia. El auge y la caída de los imperios, registrados en la visión de Daniel, representan mucho más que eventos históricos interesantes. Dios usó al emperador persa Ciro para abrirles al pueblo judío el camino de regreso a su tierra natal y restablecer Jerusalén. Las conquistas de Alejandro trajeron grandes cambios culturales al mundo mediterráneo, incluido el surgimiento de la lengua griega como idioma de gobierno y comercio. El griego se convirtió en el idioma común en todo el mundo mediterráneo, permitiendo que el Evangelio se extendiera rápidamente. El Nuevo Testamento estaba escrito en griego, por lo que se podía leer y así transmitir en palabras escritas y habladas. Las masas que entendían el idioma, Dios siempre tiene su mano sobre la historia, y la visión que Daniel proporciona hace un resumen de cómo se desarrollaría. Daniel 8, del 9 al 14, representa más detalles sobre el imperio griego, después de su división en 4 reinos más pequeños, particularmente los eventos relacionados con el pueblo judío y su tierra natal. Se piensa que el cuerno pequeño en el versículo 9 se refiere a Antíoco IV Epifanes, que se convirtió en el gobernante del imperio Seleucida.
que incluía parte de Asia Menor y se extendió a través de Asia hasta la India. La expansión de este reino incluyó el territorio de Israel, la tierra gloriosa, del versículo 9. Antíoco es recordado por su persecución de los judíos. En diciembre del año 171 a.C., Antíoco envió fuerzas militares contra el pueblo judío y conquistó Jerusalén, debido a que deseaba la unidad religiosa y cultural de su imperio. Estableció prácticas de adoración paganas en el templo de Jerusalén en 167 a.C. Tuvo la osadía de sacrificar cerdos en el altar del templo. Muchos ven esto como un evento culminante de lo que Daniel llama la prevaricación asoladora, verso 13. Es decir, es la rebelión que provoca la profanación del templo. El éxito de Antíoco se atribuye a la rebelión de algunos de los judíos. Habían pasado de seguir a Dios a adoptar prácticas y creencias helenistas, ayudando así a lograr esta abominación. La opresión y la persecución religiosa duraría hasta que los seleucidas fueran derrotados en la revuelta de los macabeos, una serie de batallas que duraron varios años, comenzando en 167 a.C. El templo fue dedicado nuevamente en 165 a.C., por lo cual las 2300 tardes y mañanas del verso 14 es un número redondo que corresponde al tiempo entre 171 a.C., o sea, la toma de Jerusalén, incluido el asesinato del sumo sacerdote, y el saqueo del templo en 165 a.C. Lo que ocurrió al pueblo judío fue parcialmente el resultado de que algunos se volvieron de los caminos de Dios a los caminos del mundo pagano que los rodeaba. Como tal, sirve de advertencia para los cristianos el día de hoy. Al estudiar Daniel 8, es importante tener en cuenta que estos hechos fueron profetizados por Daniel siglos antes de que sucediera. Por lo tanto, reforcemos nuestra fe mientras observamos los acontecimientos del mundo que nos rodea. En vez de preocuparnos o desanimarnos, permanezcamos enfocados en que Dios lo sabe todo, absolutamente todo lo que está sucediendo, y que Él cuidará de la misma manera a nosotros como su pueblo, así como cuidó a los fieles de su pueblo en las décadas y siglos anteriores, antes de que Cristo nuestro Señor viniese a esta tierra. Daniel luchó por comprender la visión, un hecho que no es sorprendentemente dado de que estas cosas ocurrirían siglos después. Pero mientras Daniel pensaba en el significado de la visión, notó a un hombre parado frente a él, ya que esta persona se describe como uno con apariencia de hombre. En el verso 15, es claro que es más que un hombre. Una voz entre las riberas del río Laí identificó a esta persona como Gabriel. La voz le indicó a Gabriel que explicara a Daniel el significado de la visión. Verso 16. Esta es la primera vez que la Biblia que menciona que un ángel es identificado por su nombre. Gabriel se ve en otras partes de Daniel, como en el capítulo 9, verso 21, así como más adelante en las Escrituras. Gabriel ocupa un papel importante en los eventos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, dados en Lucas capítulo 1, versos del 19 al 26. Daniel 8, 15 y 16 recuerda a los cristianos que Dios habla a su pueblo, ya sea a través de una voz apacible y tenue, o de las escrituras mismas, o vaya, incluso en un ángel. Se da a conocer, invita a los creyentes, a usted y a mí, a buscarlo para que pueda ser escuchado. Así lo dice también en Santiago capítulo 1, verso 5. Cuando Gabriel se acercó, Daniel fue vencido por el miedo en presencia de este ser celestial. Cayó al suelo en un estado de profundo sueño y luego se puso de pie, alerta ante el toque de Gabriel. Capítulos 17 y 18. La visión de Daniel tenía que ver con el tiempo designado al fin, verso 19. Los eventos descritos estaban relacionados con la ira de Dios con este pueblo debido a su pecado. Durante un tiempo determinado, el pueblo judío sufriría la disciplina de Dios aún mientras él dirigía el curso de los reinos del mundo. Actualmente, Dios todavía revela su verdad a su pueblo. El Espíritu Santo nos enseña a los creyentes y nos guía hacia toda verdad, tal como está en Juan capítulo 16, verso 13. Gran parte de la visión de Daniel se relaciona inicialmente con el trato de Dios con el pueblo judío. Sin embargo, las escrituras del Nuevo Testamento recurren a Daniel para ayudarnos a los creyentes a entender el trato de Dios
con el mundo entero en los últimos tiempos. Pidamos a Dios para que use su palabra para traer paz y seguridad al aceptar que Él y solo Él conoce todas las cosas y tiene el control de las mismas. En Daniel 8, del 20 al 26, el ángel Gabriel procedió a proporcionar a Daniel una interpretación de la preocupante visión que Daniel recibió. Al profeta se le dijo que el carnero con 2 cuernos representaba el imperio persa, que derrocaría al imperio babilónico actualmente en poder. Verso 20. Sin embargo, este nuevo reino sería derrocado por el imperio griego, simbolizado por una cabra. El rey del imperio griego, representado por el gran cuerno, sería Alejandro Magno. Tras la muerte de Alejandro, el imperio griego sería dividido en 4 reinos por sus principales generales. Estos reinos divididos no poseerían el mismo nivel de poder e influencia que todo el imperio bajo Alejandro. Lo vemos en los versos 21 y 22. De estos 4 reinos, los ptolomaicos en Egipto y los seleucidas en Siria desempeñarían papeles importantes en la vida del pueblo judío. Egipto controló el territorio de Israel hasta el año 198 a.C., cuando una serie de batallas dieron este control a los seleucidas. Es importante tomar en cuenta que, si bien algunos de los eventos descritos en esta visión de Daniel están específicamente relatados en la Biblia, también están claramente registrados en la historia. Además, estos eventos son importantes para comprender el mundo en que nacería nuestro Señor Jesús. Dios siempre tiene un conocimiento perfecto de los acontecimientos futuros y obra a través de la historia de este mundo para llevar a cabo su plan. La visión de Daniel también proporciona evidencia de que la literatura profética de la Biblia habla de eventos literales que sucedieron o sucederán. 23 años después de que los seleucidas derrotaron a los ptolomaicos de Egipto, Antíoco IV Epifanes asumió como rey, de acuerdo a Daniel 8:23. Como se señaló, los seleucidas intentaron llevar a todas las personas bajo un gobierno a adoptar la cultura y la religión griega. Este objetivo fue promulgado por la fuerza bajo Antíoco IV. Convenció a muchos judíos que adoptaran costumbres griegas malvadas y paganas, y además se apartaran de los caminos de Dios. Antíoco causó muchos problemas al pueblo judío, como leemos en los versos 24 y 25. La historia nos dice que él promulgó el culto griego a los ídolos paganos en el templo. También se dice que hizo de prácticas como la circuncisión, la observancia del sábado y la celebración de fiestas judías delitos de pena de muerte. Como resultado, hombres, mujeres y niños fueron ejecutados. La escritura se cumplió, sin embargo, cuando en 164 a.C. Epífanes murió de una enfermedad y no por mano de hombre, como se describe en el verso 25. Gabriel dio instrucciones a Daniel de sellar la visión porque trataba de eventos futuros, verso 26. La mayoría de los eruditos de hoy ven esta visión cumplida tanto en los eventos históricos relacionados con Antíoco IV Epífanes, como en los eventos por venir relacionados con el anticristo. Esta visión dejó a Daniel agotado y enfermo, e incapaz de trabajar durante varios días, de acuerdo al verso 27. Estaba horrorizado y espantado, porque no entendía. Dios reveló el conocimiento de eventos futuros a través de Daniel para animar a su pueblo a permanecer firme en su fe y ayudar a entender que Él estaría allí para ayudarlos cuando llegasen los tiempos angustiosos. De igual manera, los cristianos de hoy también tenemos las enseñanzas del Nuevo Testamento para recordar que Dios está en pleno y absoluto control. Oremos para que esta verdad nos ayude a vivir con ánimo y mucha fortaleza en Dios. Hermanas, hermanos, tal vez podamos quedar como Daniel, quebrantados, enfermos por algunos días, convalecientes, tal vez hasta espantados a causa de lo que vemos. Particularmente en estos tiempos,
Este primer trimestre del 2020 ha traído gran confusión, situaciones de duda, pero hoy su palabra, una vez más, como promete en la misma, trae luz, guía y fortaleza para todos los que formamos el pueblo de Dios. Que la escritura de hoy nos anime a entender y comprender que así venga problemática representada a través de diversos rostros, no nos apartemos del camino de Dios, que sigamos firmes en nuestra fe, que tengamos paz a través de la escritura. En medio de las tribulaciones actuales, sigamos compartiendo las buenas nuevas del Evangelio de Dios, buenas nuevas de paz, de fe en Cristo Jesús, que dio su vida por cada uno de nosotros y nos comparte de su victoria. Apoyémonos en la palabra todos los días, confiemos en Él, porque escrito está que mayor es el que está con nosotros, con usted, conmigo, con su pueblo, que aquel que está en el mundo. Dios les bendiga. Finalmente, estimados hermanos, dejo estas tres lecturas: Daniel 8 del 23 al 27, Segunda de Tesalonicenses 2 del 5 al 12 y Apocalipsis 13 del 2 al 7. Tengamos en cuenta que estas escrituras se refieren especialmente al futuro líder malvado conocido como el Anticristo. Enfaticemos que a menudo se considera que la profecía de Daniel tiene este doble cumplimiento, es decir, y respetuosamente lo manifestamos, que desde nuestra perspectiva se cumple tanto a través de los eventos pasados como de los eventos futuros. Oramos a Dios para que la lectura de estos versículos llene nuestro corazón de paz y clamemos sabiduría a través del Espíritu Santo. Dios les bendiga.